por aquí sobre todo, hasta aquí. Vale, tu punto lo más cómodo. sí, es Ya sabes que cerquita. no tienes... Vale, sería. Lo tendrías que tener aquí delante, ¿no? La mesa, para no tener que volverte. No, no hay problema. Le doy por aquí. Sí. Muy bien. Hola. Hola, buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues nada, bienvenidas. Estáis en nuestra casa. ¿Cuándo empezamos, Oscar? Hay sitios, ¿no? Hay. Vale, el debate se genera vía Twitter, ¿no? Vía Twitter y nosotros vamos a hacer preguntas también. Vale. Vais a poder preguntar lo que queráis. Se ¿Para puede qué sirve? interrumpir, de hecho, si reventamos la presentación a base de preguntas, mejor porque es más productivo. Parece que estamos poquitos, pero hay 70 en streaming. O sea, que habéis tenido el detalle de venir y estáis disponibles. Sí, me pongo por aquí. Sí. ¿Qué hace la transmisión por Facebook? Directamente. Iván, vamos a empezar cuando digas. Ah, estamos emitiendo en directo. Es que no se ve nada en la emisión. Pero bueno, pues nada, pues vamos. Bueno, pues ya comenzamos. Ya estábamos ya Sí, ya estamos. rompiendo hielo. Bueno, pues ya estamos. Vamos a saludar a todos los amigos que están en streaming, pero ya empezamos. Y sí, ya estamos todos. Sí, ha empezado la conexión, como siempre estábamos preparando todo, pero bueno, pues muchas gracias por venir a esta nuevo encuentro y nueva charla sobre el mundo de la edición. Empezamos con la charla de ICIAD y vamos a continuar hablando sobre el complejo mundo de la edición, cómo se está transformando. Eh, Hoy tenemos la suerte de contar con Ismael Galvez de Podiprint, que tiene que contarnos mucho sobre Print on Demand y sobre todo lo que está haciendo Podiprint, porque es la empresa, francamente, que yo lo que he podido ver a lo largo de estos años, la más revolucionaria. Nos estáis dando un cambio impresionante. A mí, por la parte que me toca en Calamo y Cran y por Publish News también, estamos viendo los cambios del mundo editorial como si fuera un partido de hockey con 5 discos. Es una Completamente. locura. Hay un avance por todos lados y está todo intentando cambiar. Y en ese escenario, uno de esos discos que nos acapara la atención precisamente es el print on demand, ¿no? Cómo se puede conseguir que tu libro, que piensas que tienes en tu casa o en tu autoedición o la editorial, puede llegar hasta Argentina, México o a España, los que están allá, ¿no? Totalmente. Entonces yo lo que quiero que nos cuentes. Ismael, lo hemos presentado en la web también, y tu empresa también, pero bueno, tú nos vas a contar muchas más cosas. Así que muchísimas gracias, A el espacio es vosotros. tuyo. A Gracias por vosotros. venir a Calabo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Antonio. Yo creo que ha sido tanto esta presentación como los recursos que también se han ido colgando en la red, en las redes de Cálamo. La verdad que dan un buen contenido introductorio a lo que hace la filosofía on demand y a lo que hace en este caso Podiprint. Yo soy Ismael Gálvez, actualmente he cumplido una década ya trabajando con Podiprint o IC Grupo, digamos a la que pertenece Podiprint. Vamos a intentar que esta presentación sea sobre todo dinámica, tanto de forma presencial con los asistentes como a todos los que nos siguen vía streaming, a los que mando un cordial saludo. Y hay que aprovechar para decir, que no estoy diciendo, que pueden enviar preguntas por Twitter, de Totalmente, Calamuicran, a Twitter, @Calamuicran. totalmente. De hecho, siempre digo lo mismo en las presentaciones, que reventadme la presentación, porque realmente cómo se aprende es planteando preguntas, porque esas preguntas nacen de problemas
problemas, de necesidades, y así es como realmente vamos a construir la verdadera realidad de todo lo que, en este caso, la filosofía bajo demanda es capaz de aportar al sector de la edición. Una breve introducción. Podiprint nace en 2014, parece que hace poco, pero en realidad para nosotros hace un mundo. Pero no empieza la actividad en 2014, sino que empieza hace ya 25 años. Y 25 años lleva trabajando con la impresión bajo demanda. Lo que pasa es que no sabíamos que se llamaba impresión bajo demanda. Me explico. Nosotros nacemos de un grupo que trabaja la formación, y somos también editorial. Esa formación siempre ha hecho o ha ofrecido su servicio como un valor añadido. Somos fabricantes de formación, fabricamos un contenido y eso lo estamos personalizando para lo que son los centros de formación. Es decir, cada vez que un centro de formación pedía nuestro contenido, lo personalizamos con la identidad corporativa de ese centro. Con lo cual estábamos fabricando libros de a uno. No estábamos haciendo ni pequeña ni gran tirada, solamente fabricación de un ejemplar. Ese know-how, esa experiencia que estábamos adquiriendo y que hacíamos para nosotros mismos, de hecho fuimos la primera editorial, lo cuento como anécdota, en trabajar con Casa del Libro en impresión bajo demanda. Imaginaos hace 6 años, de hecho todavía resulta un poco incluso complejo, cuando se empiezan esas conversaciones con Casa del Libro para que tuviera que cambiar ese paradigma, esa forma de hacer las cosas, porque ni protocolo, ni las tiendas físicas, ni la tecnología, no había nada preparado para en ese momento hacer lo que se estaba haciendo, y nosotros ya lo estábamos haciendo. En 2014, después de esa pequeña etapa del sector editorial, pequeña por llamarlo de alguna forma, empiezan los problemas hay menor índice de lectura, empiezan las ventas a decaer, también hay bajada de subvenciones, entonces empieza a haber una serie de problemas en el sector editorial. Con lo cual, ¿qué ocurría? Que veníamos de sacar grandes tiradas, colocar en librería o entregar al distribuidor, que el distribuidor entregara a librería, y de repente empieza por grande porcentaje de devolución a venir de vuelta, y eso rompe la estrategia de todo editor. Entonces nos damos cuenta de que nosotros realmente no teníamos o no estábamos sufriendo en ese momento aquello que en ese momento otras editoriales pues sí lo estaban haciendo, como ese porcentaje de devolución. Y entonces nos dimos cuenta de que todo ese know-how que nosotros ya teníamos, pues podíamos ofrecerlo al resto del sector como una serie de beneficios y de nuevas estrategias que pudiera relanzar o que pudiera adaptar a su estrategia editorial para solventar esas necesidades que tenía. En 2014, cuando lanzamos Podiprint, nacemos en un principio como impresor bajo demanda, pero en ese momento conocemos a Bibliomanager. Nada más empezar, nos encontramos con el CEO de Bibliomanager en Argentina, y nos propone una plataforma, una distribuidora, que lo que hacía era conectar a editoriales y a librerías de habla hispana. En ese momento no había un partner nacional que fuera capaz, digamos, de imprimir esos ejemplares, con lo cual rápidamente tenemos los mismos objetivos, tenemos el mismo ADN, y decidimos empezar esa aventura que era la distribución bajo demanda. Empezó Bibliomanager, empezó España, y se fueron anexando México, Colombia, Uruguay, Perú, y actualmente tenemos, gracias a Bibliomanager, del que somos partner exclusiva para la península ibérica, la mayor red de distribución bajo demanda de habla hispana. Podiprint es partner de Bibliomanager, pero además hace un par de años, después de un largo periodo de negociación y de conocimiento mutuo, nos convertimos también en partners para España del principal distribuidor de libros bajo demanda del mundo, que es Ingram. Con Ingram se abre una ventana al resto del mundo. Cuando digo resto del mundo, digo hablando hispana. Siempre muchas veces me miran raro, oye, resto del mundo. No, diferenciamos 120 idiomas cuyo contenido pertenece el Ingram de habla hispana. Ahí, digamos, ahí se produce esa configuración y esa internacionalización de Podiprint. Entonces, desde 2014 hemos incluso evolucionado. No somos nada de lo que éramos en 2014, hemos evolucionado un montón, y las editoriales que están confiando en nosotros, pues la verdad que también están evolucionando, hombre, por supuesto, a diferentes tipos de ritmos, pero están descubriendo cómo la filosofía bajo demanda, integrada dentro de su estrategia, le permite vender más libros, en más lugares, en más destinos, con menos coste y en menos tiempo, ¿vale? Así se resume, digamos, la ventaja o la misión de la distribución bajo demanda. No. Vale.
esta distribución bajo demanda, habitualmente siempre se relaciona un poco con el editor, ¿no? Como lleva conectada esa impresión bajo demanda, pero en realidad la distribución bajo demanda lo que hace es aportarle beneficio a cada uno de los agentes que forman parte de la cadena de valor del libro. Es decir, librería. Librería actualmente, con la librería que por supuesto que estamos trabajando, lo que estamos ofreciéndole es ampliar de forma significativa su catálogo de libros a la venta sin que necesariamente tenga que tener libros previamente impresos. Es decir, muchas veces se habla de que, oye, Amazon está cerrando librerías, no se puede competir en catálogo con Amazon. Por supuesto que Amazon es Amazon. Le estamos dando herramientas a la librería para que pueda, digamos, aumentar su oferta de libros, vender más libros, por supuesto, no al nivel de Amazon, pero sí que es verdad que estamos dando herramientas a la librería para que pueda vender un catálogo mucho más amplio sin que necesite un almacén para tener a la venta los 5 millones de libros que ahora mismo nosotros tenemos en distribución. En síntesis, la impresión bajo demanda, me aparto un poco para que los compañeros lo puedan ver, lo que hace es, ofrece imprimir desde un ejemplar, eliminar el agotado, vender sin stock y sin devolución. Eso es lo que hace la distribución bajo demanda. No hace más. Dentro de esta síntesis, para cada editor se aplica diferentes tipos de soluciones. No hay una única solución para todos los editores. Hace un par de años realizamos un estudio cuando llegamos al acuerdo con Ingram para ver exactamente cuántas editoriales a nivel latinoamericano y español estaban utilizando los servicios de bajo demanda. Y nos dimos cuenta en ese estudio que el 50% de los editores ya estaban utilizando esos servicios de bajo demanda. Ojo, marco un asterisco. No quiere decir que la mitad de las editoriales que trabajan actualmente en habla hispana todas lo hagan bajo demanda, todas distribuyen bajo demanda, pero sí editoriales que parte de su catálogo pues están haciendo tiraje corto, están conectando con las librerías sin que haya un ejemplar físico, porque la distribución bajo demanda lo que hace es darle la vuelta al paradigma de edición. Anteriormente se imprimía una gran tirada de libros y se entregaba al distribuidor que llegaba a la librería y luego se vendía, y ahora lo que hacemos es darle la vuelta y primero se vende el libro y después se produce. Y eso se hace gracias a la tecnología. Aquellos editores, voy a poner tanto las ventajas que nos comentan los editores, que ya sabemos, como cuáles son los frenos que tienen los editores que aún no se han sumado, digamos, a la distribución o la impresión bajo demanda. Aquellos que nos dan el sí, pues lógicamente, el primer paso, o la primera ventaja, es que reducen la inversión inicial. Imaginaos que una editorial pequeñita, mediana, pequeña, incluso una grande, que de repente tenga que sacar 3.000 ejemplares solamente de cada uno de los títulos que tiene, o sea, como tiraje inicial. Para cierto tipo de catálogo, sí, catálogo que tiene que estar en la librería porque es un título de novedad, por lo que tiene que estar en la estantería porque es un libro de venta en caliente, porque se ha invertido mucho en marketing. Ese tipo de libros, por supuesto, tiene que seguir el canal tradicional. Pero sin embargo no se puede imprimir toda esa cantidad de libros para todo nuestro catálogo completo. Ese tiraje inicial con la impresión bajo demanda se reduce, porque puedes adaptarlo o hacer una estimación a cuál va a ser el tamaño de tu público objetivo, dónde está ubicado y hacer un tiraje mucho más corto. La tirada media del sector está en 2.900 ejemplares, si no recuerdo mal, 2.800, 2.900, y con nosotros la tirada media está por debajo de 250 libros. Eso no quiere decir que se hagan 250 y no se hagan más. Es decir, se hacen 250 libros para hacer esa primera distribución, se imprimen 50 que van para influencers, se imprimen 5 que van para propio autor, o se imprimen 500 para hacer una distribución un poco más física. El segundo punto es disminuir la devolución. Por supuesto, si lo que hacemos es adaptar la oferta y la demanda, lógicamente luego el porcentaje de devolución va a ser mucho mayor. Si en vez de sacar 3.000 ejemplares estamos sacando de 250 a 250, y ese stock, que también se menciona, está controlado, a lo mejor la devolución no viene el 29% de esos libros que también menciona el sector de devolución, sino que a lo mejor vienen pues simplemente un 3%, o viene un 5%, o viene incluso un 0%. Eso, fijaos que esto es lo que le permite al editor, que es un poco, resume muchas veces cuál es el poder que realmente tiene la filosofía bajo demanda, que
que es que es capaz el editor de controlar aún más toda su estrategia. A veces cuando hacemos un tiraje mucho mayor, lo entregamos al distribuidor clásico, empieza la distribución, perdemos un tanto el control porque no tenemos las ventas en tiempo real, no sabemos realmente qué tipo de labor se está haciendo, cómo el lector está recogiendo ese libro. Sin embargo, con la distribución bajo demanda, cuando conectamos con las librerías y se vende un ejemplar, ya sabemos cómo está funcionando y lo sabemos en tiempo real. Tenemos una trazabilidad completa de en qué momento se está produciendo esa compra y dónde. Puede ser en librería Proteo, puede ser en librería popular, puede ser en cualquier librería nacional e internacional que esté conectado al sistema. Por supuesto, también permite ampliar la visibilidad, porque al no haber un transporte de los libros, podemos conectar con mayor número de librerías. Si hace un tiraje de 3.000, lo hace para España, va a depender un poco también del distribuidor donde se mueven esos títulos, pero eso no implica que el título esté en el escaparate. Ese libro va a estar en la librería. Cuando hacemos bajo demanda, puedes hacer un mix de esa distribución clásica también para estar en el escaparate de la librería o intentarlo, y también llegar a punto de venta donde no podemos llegar de otra forma, y técnicamente, como solamente hay un envío de metadatos, podemos hacerlo sin ningún tipo de coste. Y por supuesto la penetración en nuevos países. El editor, cuando nosotros llegamos al mercado, la respuesta del editor siempre era: no, yo tengo el mercado nacional, lo tengo controlado. Ahí entraremos ahora un poco. Sin embargo, el internacional pues no lo tiene tan controlado, es decir, dependiendo de un distribuidor, iba a licitaciones, no estaba haciendo realmente una penetración en el mercado, sino que lo que estaba haciendo es atender una demanda puntual, tratar de hacerse con el mercado, pero con un mayor riesgo, porque también implica que trates con la empresa a nivel internacional, que lógicamente, a no ser que lleves tiempo trabajando con ellos, pues no sabes realmente a nivel de facturación, si no sabes qué tan nivel de confianza hay para que luego todas esas liquidaciones, eso es un poco lo que nos transmiten los editores, nos transmitían cuando empezaban a trabajar con nosotros en Latinoamérica. Oye, pues mejor hacerlo con vosotros porque me pagáis en moneda local, lo hacéis en tiempo, sé que se ha producido una venta hoy en Gandhi, que ayer se produjo una venta en Boutique del Libro en Argentina, o que mañana se puede producir en SBS en Perú. Por supuesto, no todos son flores en el campo. Aquellos que aún no están diciendo un sí rotundo a la filosofía bajo demanda, impresión y distribución, pues también están dando sus razones, son totalmente válidas. A nivel nacional, la gran mayoría de los editores que no quieren o no pueden hablar un poco con nosotros sobre bajo demanda tiene que ver con la exclusividad. Nosotros respetamos totalmente eso, por supuesto, los contratos. Cuando un editor tiene la exclusividad a nivel nacional, está utilizando un canal para poder llegar al mercado, un canal, su distribuidor clásico, para poder llegar luego a las librerías. Totalmente respetable. Hoy en día, con las ventajas que nos produce la tecnología, tal y como está evolucionando el comercio electrónico, cada vez se entiende menos los contratos de exclusividad. Sí, por nosotros no hay ningún tipo de problema. Son, digamos, uno de los frenos que nos estamos encontrando a la hora de que la filosofía bajo demanda pues esté calando un poco más dentro del mercado nacional. Vale. Otro punto es, bueno, que está relacionado, es que también enojar un poco a su distribuidor, que está relacionado con la exclusividad. Recientemente nosotros firmamos un acuerdo en el marco del proyecto 1 a 1, se lo ha llamado, con algunos de los principales líderes a nivel de distribución clásica de España, como son Arnoya, AZ, Elcar, Astur Libros. Eso no quiere decir, siempre digo lo mismo, no existe, digamos, una confrontación entre los dos tipos de distribución, sino nosotros estamos enseñándole o tratando de mostrarle al editor que no es que diga sí o no a la distribución bajo demanda o clásica, sino lo que tiene que hacer es adaptar las ventajas de cada una a cuáles son sus necesidades. Por eso, pero muchas veces ese editor que lleva mucho tiempo trabajando con ese distribuidor siente cómo se ha creado esa relación, ese vínculo casi marital de, oye, es que si me voy contigo, se van a sentir como que estoy fallándole o como que estoy poniéndole un poco la cornamenta, mal dicho. El miedo al cambio en el sector editorial pues, también existe, se vio con el libro electrónico, también está pasando un poco con el audiolibro, y todo lo que se ponga un cambio,
La verdad que al ser humano, por naturaleza, le cuesta salir de la zona de confort. Y luego hay algunos que todavía lo ven una apuesta de futuro. Fijaos yo cuando me dicen, no, esto es futuro, pero no es presente. Actualmente en el mercado español existen unos 800, 900.000 títulos vivos y nosotros actualmente tenemos en catálogo 5 millones de libros en distribución. Cuando se habla de es futuro, lógicamente, a nivel de igualar los volúmenes de la venta en stock y la venta bajo demanda son muy diferentes porque es otro tipo de vía, otro tipo de producto, otro tipo de editorial, tiene unas características especiales. Pero cuando dicen que es futuro, siempre me gusta hablar de que, oye, pues, que sepas o que sepáis que hay 5 millones de libros que están fluyendo dentro del mercado nacional de 30.000 editoriales en 120 idiomas que están trabajando actualmente con el mercado. Con lo cual, cuando dicen de futuro, digo, ¿pero más futuro todavía? Actualmente ese catálogo que tenemos en distribución pues se reparte, hay un fuerte componente, por supuesto, que viene de Ingram, que son casi 4 millones de libros en 3,5 en inglés, pero hay 134.000 en español, 15.000 en portugués, medio millón en francés y en alemán también sobre medio millón. Comentamos antes que no es una cuestión de decir sí o no a la distribución bajo demanda, sino que es cuestión de hacerte como editorial una pregunta y es hacer una autorreflexión, que es que para que te triunfe realmente la estrategia bajo demanda, estrategia clásica, no se trata del tipo de distribución. Se trata de que tienes que conocer a tu target, tienes que fijar el objetivo y tienes que plantear una estrategia. Sabes que tienes que llegar aquí, sabes cuáles son los recursos que tienes y tienes que plantear cuál es el mejor camino para hacerlo. Con lo cual, no es un sí o un no, un poco como la canción. Depende de lo que seas y lo que quieras hacer, y para decirte un no sí o no, sino empezamos a trabajar y ofrecemos las soluciones. Muchos editoriales también, cuando se plantea esta internacionalización o esta nueva forma de trabajar, está se basa mucho en las leyes del comercio electrónico. ¿Por qué se basa en las leyes del comercio electrónico? Porque anteriormente la distribución se tenía que hacer llevando el libro, transportando el libro físicamente. Pero cuando llega la red, aparecen tiendas que pueden tener un catálogo inmenso de títulos sin que ocupen un espacio, pues lógicamente las reglas cambian. Ante ese cambio de reglas, lo que hay que hacer es aprender, saber, formarse, saber cómo aprovechar ese nuevo escenario y plantear cuál es el método para poder aprovecharse un poco de él. Y nosotros, cuando hacíamos esas pequeñas formaciones para enseñar al editor cómo funcionaba, detectábamos que faltaba un poco de formación o de información en ese sentido. Entonces lo que hacemos es plantearle al editor que no tiene, digamos, que redefinir toda su política editorial, sino simplemente que se plantee un canvas. Simplemente una pared de su oficina, se planta un póster lo más grande posible, ¿vale? Y se plantea un canvas. Un canvas es muy sencillo, debería ser, no se ve. Vale. Un canvas es muy sencillo. Es una tabla dividida en diferentes frames, filas, columnas, que lo que hace es sintetizar cuáles son los puntos principales de mi negocio, ¿vale? Parece algo obvio, pero yo creo que a todos nos ayudaría el hecho de ver eso todos los días y no perder el foco. Los puntos principales, hacemos un repaso rápido. Propuesta de valor. Como editorial, tenemos que saber qué necesidad de nuestro cliente vamos a satisfacer. O sea, una necesidad de información, de formación, de ocio, quiero hacerle sentir miedo, quiero hacer que se enamore. Punto número 2, la segmentación de clientes. No es, me voy a dirigir al público lector. No. Una de las ventajas que te ofrece el comercio electrónico y marketing digital es que puedes dirigirte a mujer entre 30 y 35 años, que no tiene hijos, que tiene formación superior, que le gusta leer, pero además le gusta ver la serie tal de Netflix. Podemos hipersegmentar hasta límites insospechables. Entonces tenemos que definir y saber exactamente dónde se encuentra ese segmento. Punto número 3, ¿cuáles son los canales de distribución?
aquí se plantea como uno más. Quizá en el sector editorial el canal de distribución se pone en un sitio mucho mayor y es como le entrego todo mi futuro, se lo entrego al canal de distribución y dependiendo de lo que él haga, me funciona o no me funciona. Aquí es un elemento más, totalmente. El control, en todo momento, tiene que tenerlo el editor. No puede tenerlo nadie más, porque si no está entregando tu negocio a un tercero. Punto número 4, la relación con los clientes. Sé quiénes son, por supuesto ahora planteo una estrategia para saber cómo consigo atraerlo y que compren mi libro. Número 5, ¿cuáles son las fuentes de ingresos? Por supuesto, tengo que saber de dónde viene el dinero, si no, ¿cómo pago? Punto número 6, ¿cuáles son los recursos clave, humanos, tecnológicos, financieros? El 7, ¿cuáles son las actividades clave que voy a llevar a cabo? El 8, ¿cuáles son los socios clave? Y el 9, ¿cuáles son la estructura de costes? Esto luego es muy sencillo porque funciona a base de POSIT. Es decir, planteamos ese panel y empezamos a definir mi segmentación de clientes por POSIT. Lógicamente, esto es un recorrido. Veremos cómo a lo mejor hemos hecho una mala redefinición del público objetivo. Tendremos que quitar ese, habremos palmado algo de pasta, luego tenemos que poner otro que se ajusta más a cuál es mi estrategia. Con esto empezamos a ayudar al editor a que sea capaz de implementar los beneficios que le produce la distribución o la impresión bajo demanda. Siempre decimos que todos los caminos al final tienen que conducir al lector, lo que pasa es que algunos caminos son demasiado largos y tortuosos y es posible que nos quedemos andando sin llegar al destino. Nosotros siempre hablamos de la triple corona. Me vais a permitir ahora un par de fricadas pero bueno, los que nos dedicamos un poco al mundo de marketing siempre nos permitimos el lujo de poder hacerlo y de creernos que eso es cierto. Hay 3 elementos clave a la hora de vender o darle salida comercial a los libros. El primero de ellos es la disponibilidad. Y vamos incluso a dar 3 datos que forman parte, digamos, de las métricas del sector, y de un sector muy oscuro en cuanto a métricas. Disponibilidad. Tenemos datos que el 7% del catálogo de los editores, sobre todo medianos y grandes, no sale a la calle, muere. ¿Por qué muere? Porque el departamento financiero, digamos, toma como procedimiento el hecho de que tiene que imprimir 1.500 ejemplares para poder meterlo en el canal. No tiene en consideración, digamos, una estrategia de impresión bajo demanda que nos permita ajustar esa oferta a esa demanda, con lo cual le resulta más sencillo, esto no se puede permitir mucho, le resulta más sencillo matar ese 7% del catálogo que meterlo en el canal comercial, porque sigue los patrones del resto de libros. El segundo punto es la accesibilidad. Es decir, ahora le damos la vuelta. Lo miramos desde el punto de vista de las librerías. Yo creo que como lector a todos nos ha pasado que hemos ido a una librería, oye, mira, ¿tienes tal título? Y la respuesta ha sido, oye, lo siento, pero lo tengo agotado. Pues te vas con tu frustración, sales de la librería y antes no ocurría, pero ahora sí. Ahora te metes en internet, lo buscas, lo encuentras y lo compras online. Y no ha sido en la librería de confianza, porque ese libro lo tiene agotado. Hoy en día, con esa facilidad de pago en un clic, sin darte prácticamente cuenta, compras un libro que en el mercado no está agotado, sin embargo, tu establecimiento de confianza sí lo tiene agotado, al final lo que estamos haciendo es perder negocio. Y la cadena de valor está viendo cómo hay una fuga de negocio ahí que luego se está yendo para otro tipo de agentes que han entendido cómo funciona esto y no entienden que un libro esté muerto, que se puede matar un libro. Por lo cual la disponibilidad y la accesibilidad tienen mucho que ver. Y fijaos que es el 25% de las peticiones. Y por otro lado, la visibilidad. Y es que solamente el 10% de los títulos consigue llegar al lineal de la librería. El entramado librero, digamos, en España está compuesto fuertemente por librerías de proximidad. Librerías de proximidad que no pueden albergar más de 3.000 libros en sus estanterías. Hemos visto que en catálogo existen 5 millones en 120 idiomas. Que en el sector existen mínimo 800.000 libros que también están en circulación y la librería solamente puede vender 3.000. Hay un desbarajuste que lógicamente no es el 25%, sino en ciertas librerías pues va a ser de la gran mayoría. Con lo cual, si conseguimos esa triple corona,
lo que vamos a conseguir al fin y al cabo es vender más libros, en más lugares, en más destinos, en menos tiempo y con menor coste. Y todo, la filosofía bajo demanda, siempre digo lo mismo, se puede aplicar a cada uno de la gente del sector del libro, no solamente para la parte editorial, ¿vale? Aquí le he quitado una reflexión a un contacto a Manuel Gil en su blog, Antinomes del libro, que a su vez recogía una conversación con una editora, que me permito, tengo aquí estoy mencionando, que es, de todo lo que se publica, solo el 10% llega a los lectores potenciales, de ese 10% suscita el interés el 10%, y de ese 10% solamente el 10% compra el libro. Estamos hablando del 0,1. O sea, parece que nos tenemos que dedicar a otra cosa, pero no. Aquí, si hacemos las cosas bien, hay negocio, por supuesto. ¿Cómo funciona la distribución bajo demanda? Pues ya lo he mencionado un poquito cómo es, ¿parece? Al fin y al cabo es muy sencillo. En la distribución bajo demanda no circulan libros. Lo que circula son los metadatos. Esos metadatos, cuando un editor dice, oye, yo quiero distribuir bajo demanda, vale, entrégame los metadatos, por supuesto partimos del hecho de que estén enriquecidos, ¿vale? Y esos metadatos, lo que se hace es que se comunica a todas las librerías que están en el sistema. Se puede comunicar de manera segmentada por país. Es decir, un editor dice, oye, yo en México no quiero estar porque tengo un distribuidor que me funciona genial y no quiero mercado. No hay ningún problema. Como hemos comentado antes, la distribución bajo demanda se adapta a la estrategia de cada editorial. No llega para apartar a los demás, sino llega para aparecer nuevas oportunidades. Cuando ese libro de ese editor se ha conectado a librería de la U en Colombia, ¿vale? Todo eso lo hace a través de la plataforma de Bibliomanager, que Bibliomanager permite en tiempo real no solamente conocer las ventas, sino trazar también cuál está siendo la producción de ese libro. Pues a través de Bibliomanager no solamente puede vender, sino que también puede solicitar la producción de libros. Cuando ese libro sea vendido en librería de la U, ese libro no existe todavía. Ese lector hace el pago y automáticamente el librería de la U emite una orden de venta para que el partner que está ubicado en Colombia, donde pertenece librería de la U, imprima el ejemplar. O sea, no se imprime en España y se manda para Colombia, sino se imprime directamente en el país donde se ha producido la venta. Está hablando de que en 3 días un libro de un pequeño editor de Málaga, pues perfectamente puede internacionalizarse, puede venderse, y no ha habido ningún tipo de exportación, no ha habido ningún tipo de negociación con la librería local, y luego ese pago de esa liquidación que se produce por esa venta la hace Podiprint. No hay, digamos, un pago internacional donde también entran temas de administrativos, financieros, ¿vale? Un sistema totalmente limpio. Sí. Sí. Vale. Habitualmente los libros... Sí, preguntaban una compañera, ¿tú no? Lucía. Sí, nos están siguiendo. Lucía manda un saludo a todos los que están conectados en streaming. Pregunta Lucía que si un libro no está conectado online, ¿no? A la librería online, ¿cómo el lector lo puede comprar, no? Sí, sí. Que ese libro existe, ¿no? Vale. Si un lector acude a su librería de confianza, ¿cómo sabe que ese libro? Vale. Habitualmente los sistemas se conectan con las dos bases de datos que tiene librería habitualmente. Se conectan a través de la base de datos de la tienda física, implica que ese lector vaya y le pregunte a su librero y le diga, oye, ¿tienes el libro Facebook para empresas de tal? Consulta al librero y dice, sí, lo tengo bajo demanda. O si esa librería tiene tienda online, entraría a libreriadelau.com, lo vería y haría la compra online. Siempre implica que tenga, digamos que, por supuesto, si el libro, claro, cuanto mayor visibilidad tenga el libro, mejor funciona el modelo. Es decir, el modelo funciona mucho mejor cuando está en la librería online, porque ese libro adquiere esa visibilidad, porque un libro cuando tú lo buscas, gracias, si tienes un metadato enriquecido, pues te va a aparecer esa librería como referencia de que lo va a tener.
también en la base de datos del sistema de la librería está disponible. Pero eso ya implica que tiene que haber un acercamiento del lector, que luego el librero tiene que hacer el esfuerzo de buscarlo, pero sin lugar a dudas funciona mucho mejor cuando hay una presencia online del libro. Vale, hemos explicado un poco cómo funciona el modelo y me gusta utilizar una metáfora. Muchas veces pregunto porque a veces no se ve, pero bueno, los compañeros de aquí, vale. Lo que se ve en pantalla es un iceberg y hacemos nosotros la metáfora para ayudar al editor a ver que su catálogo como tal, dependiendo del título, tiene diferentes necesidades. Cuando imaginemos la parte de arriba del iceberg, cuando nosotros vamos con nuestro, no con el Titanic, que se hunde, cuando vamos nosotros con nuestro barquito por encima del agua, estamos viendo lo que es la punta del iceberg, no vemos todo lo que hay debajo, con lo cual para nosotros la realidad es que existe un piquito que está muy bien hecho, que está muy deslumbrante, que a la vista incluso dan ganas de coger una cucharada y comértelo porque parece azúcar, ¿vale? Y luego tenemos, sin embargo, una parte que no vemos, que es totalmente invisible, pero sin embargo que es mucho más amplia a nivel de volumen que esa parte de arriba que está asomando, ¿vale? Y de la que somos conscientes. Esa comparativa, esa metáfora, es para describir los dos tipos de libro, entre comillas, que existe. El libro de bestseller y el libro que llamamos de long seller. Es decir, libro de novedad y el libro de a larga cola, ¿vale? Nosotros incluso metemos un tercer nivel, que son esto es la segunda fricada que avisaba, son los mejores long, ¿vale? Dentro del long seller, pues los hay mejores, ¿vale? Que digamos, dentro del ciclo de vida del producto, pues se encuentran en una fase previa, ¿vale? ¿Por qué comentamos todo esto? Porque la distribución bajo demanda lo que intenta, en base a esa triple corona que hemos comentado anteriormente, es eliminar el agua completamente, o al menos bajar el nivel del agua, para que ese lector que está navegando con su barquito, pues vea la mayor parte del iceberg posible, es decir, que vea la mayor parte del catálogo posible. Cuando el editor entiende que hay partes del catálogo que tienen diferentes tipos de necesidades, es donde pasamos a comentar que existen diferentes tipos de estrategias para diferentes partes del catálogo. Por supuesto, libro de bestseller, ese tiene que seguir yendo a librería física, tiene que estar en el escaparate, tiene que tener un marketing en el punto de venta súper potente, y ese tipo de libros pues es totalmente recomendable que siga un canal clásico y que se haga un super tiraje de 25.000 ejemplares para lograr estar el mayor número de librerías posible. Que sea más rentable o menos, eso ya dependerá un poco del éxito del libro. Para ese tipo de novedad, totalmente esa estrategia es totalmente la que conocemos. Hay otra parte del catálogo donde ya empezamos con los depende. Es decir, son libros que, bien por el género, que son libros de nicho, o son libros que ya ha pasado esa etapa de lanzamiento, que empieza a bajar la curva, ¿vale? Porque esto realmente está basado en el long tail. Teóricamente, antes de la llegada del comercio electrónico, pues el 20% de los libros de novedad pues aportaba el 80% de las ventas. Y ahora lo que se hace es que esa larga cola de libros que se venden muy poco, como nunca llegan a morir, cuando le dan la vuelta a la escala, ese volumen supone mayor porcentaje de ventas que ese que te aporta la novedad. Esa parte del catálogo que está justo en medio, comentamos que ya hay que hacer un estudio pormenorizado de cuáles son las necesidades que tiene, porque lógicamente no va a dar para hacer un tiraje muy amplio de títulos e impresión offset, con lo cual recomendamos hacer impresión digital, impresión bajo demanda, de 200, 300, 500 o 600 ejemplares, ya dependiendo del cuál sea la necesidad y cuál sea el recorrido que todavía tienen en el mercado, y hacer un mix entre la distribución de clásico y luego también bajo demanda, ¿vale? Y luego lo que es una parte, la parte más de larga cola, que se va acercando al final, pues lo que sí sugerimos que directamente todos esos títulos, si no lo han hecho antes esa otra parte del catálogo, que directamente que lo
que lo metan, porque realmente si esos libros, si no le das esa visibilidad, si además no provocas que el lector los vea, pues al final esos libros inevitablemente, si no los matas, van a provocar que muera. Con lo cual, siempre que lo tengamos arriba, por muy pocas ventas que nos produzcan, si tenemos 1000 títulos y cada uno nos provoca 3 ventas mensuales, pues al final estamos vendiendo 3000 libros. Sí. También lo que estás diciendo es un poco que la impresión bajo demanda viene a dar un poco la vuelta al principio de Pareto, ¿no? De la economía y aprovechar toda esa parte que quedaría fuera del 20% da el 80% Así es. de los, ¿no? Y por otro lado también en la impresión bajo demanda, si todo fuera impresión bajo demanda, el Sí. libro agotado no existiría nunca. De hecho, el objetivo de la distribución bajo demanda es que el libro agotado, no que desaparezca el libro agotado, así es, que la palabra agotado se elimine. Es decir, que esos lectores que llegan a la librería y el librero le dice el libro está agotado, no, el libro no está agotado. Consulta en base de datos si ese libro está en sistema, si ese libro el editor lo ha conectado al sistema bajo demanda, ese libro siempre va a existir. No existe físicamente, pero si se pide, se fabrica. Totalmente. Hay un porcentaje de editores que de hecho ese catálogo es que ni siquiera lo tienen en PDF. O sea, digamos, no lo estamos haciendo con todos los editores, pero sí que hay editores que nos piden el escaneado de esos libros para de nuevo meterlo en el mercado porque se dan cuenta que de repente tenían mucha demanda en México, pero no les resultaba rentable simplemente tenerlo vivo para México y mandar hacer un consolidado de 500 libros. Para eso, digamos, pues para eso lo mato. Sin embargo, ahora se dan cuenta de que ahora la tecnología de tienda online y la tecnología productiva, la impresión bajo demanda, le permite volver a colocar en mercado esos libros. Porque repetimos, venta de 3 ejemplares de un catálogo muy amplio supone un porcentaje muy alto del libro vendido. Y son libros que realmente no te van a generar un coste, una inversión inicial, sino son totalmente venta en firme, por lo cual no te va a romper esa balanza, ¿no? con la devolución. Ahora mismo, ¿cómo tenemos configurado nosotros nos pongo como ejemplo, digamos, por lo que he comentado antes. Somos partner para Latinoamérica y para el resto del mundo, con lo cual os traigo, digamos, el mapa que tenemos configurado actualmente para la red de libros bajo demanda. Actualmente nosotros operamos desde España, a través de Bibliomanager lo estamos haciendo en Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay y próximamente se añadirán Chile y Brasil, con los que estamos en conversaciones y han profundizado. Lógicamente, eso no forman parte de la red imprentas al uso, porque una imprenta al uso no entiende la necesidad que tiene un editor de imprimir solamente un ejemplar, o la importancia que tiene de que no es producir el ejemplar, sino es aportar ese valor para que una librería pueda vender ese libro y se fabrica solamente ese libro. Implica que un partner que trabaja dentro de la red pues tenga un ADN tecnológico y tenga un ADN de negocio, que sepa entender que la regla de esto no es solamente imprimir, sino que las reglas de este modelo realmente es distribuir. La producción es una parte, pero realmente la base es la distribución bajo demanda. Y luego pues el mundo Ingram, que un poco, sobre todo a lo mejor en Latinoamérica sí lo conocen un poco más, pues se reparte por Reino Unido, Rusia, Italia, Alemania, India, China, Australia, Estados Unidos, ¿vale? Ese es el mundo actualmente de la distribución bajo demanda, visto por supuesto desde el prisma desde España, ¿vale? Paso para adelante. Dentro de la red, sobre todo de Latinoamérica, que quizás lo que resulta más interesante para los que estamos aquí y los que nos siguen, estamos trabajando con algunas de las principales librerías de cada uno de los países. De hecho, esa es un poco la orientación, de captar a las principales librerías, pero luego también poder penetrar en la mayor red posible de librerías, porque luego, realmente para que luego se traslade esa ventaja al sector completo. Pero para captar contenido
tienes que captar a los principales puntos de venta. Como ejemplo, en España estamos trabajando con FNAC, con Casa del Libro, con Carrefour, Corte Inglés, Agapea, con librerías, como antes he mencionado, con Proteo, Popular Libros. En Portugal estamos trabajando con FNAC Portugal. En Argentina, Ozonum, Boutique del Libro. En México con Gandhi. Perú con Saxo, SBS. Con Colombia con Librería de la U. Tenemos, digamos, los principales agentes y estamos trabajando, cada uno en su país, por captar el mayor número de contenido y de librerías posible. Una de las grandes preguntas, ¿esto vale para todos? Vale para todos, con entrecomillado, por no decir que no, porque no me ha gustado la palabra no rotunda, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros en España le damos más importancia, digamos, al continente. Es decir, hay muchas editoriales que, por supuesto, se definen no solamente por el contenido, sino además porque imprimen el lomo, porque le colocan un lazo, porque eso es lo que espera también recibir su lector. Su lector, cuando compra ese libro, lo compra por el contenido, pero también por esa diferencia que le aporta lo tangible, ¿vale? En el mercado exterior, pues hay editoriales que sí, por supuesto, lo siguen haciendo, pero también le da mucha importancia a la estandarización. El propio Ingram solamente ofrece un número limitado de formatos para imprimir. Amazon, incluso en su programa de Creative Space, también ofrece un número limitado. Y lo que nosotros lo que hacemos es, en España, pues sí tenemos, digamos, manga ancha, pero si quieres hacer distribución bajo demanda en Latinoamérica, hay que tender una estandarización. Yo me he traído datos extraídos de 2 millones de libros, porque la base de datos no me ha permitido hacerlo de los 5, con datos sobre cuál es el estándar de ese libro que entra en distribución bajo demanda. El estándar es un tamaño de 15-21, es un acabado en blanco y negro, es un encuadernado pool, 230 páginas, cubierta en estucado y el interior en abosado de 80 y sin solapa, ¿vale? Eso, digamos, para el internacional. Si hablamos de impresión bajo demanda de editores españoles para España, el 80% tiene solapa. Pero si queremos hacer distribución bajo demanda, hay que tener en cuenta que ese libro con solapa es posible que el otro mercado no te lo admita. No te lo admita porque el coste de producción sea mucho más elevado. Con lo cual, entremos en la balanza. ¿Quiero respetar al máximo cuáles son físicamente las características principales de mi libro? ¿O le doy más importancia a que el libro esté? Y hacemos la pregunta al contrario, que quizá es mucho mejor. ¿Mi lector qué quiere? ¿Quiere que el libro tenga solapa o quiere tener el libro? Esa es la gran pregunta. Ahí es cuando hablábamos antes del valor. ¿El lector me va a elegir por la solapa? Vale, pues entonces no debería de hacerlo de esta forma. ¿El lector quiere tener el contenido? Pues prescindo de la solapa, traslado la información a la contracubierta o una página interior. Pues hay que tener en cuenta que puedes adaptar el libro a la distribución bajo demanda. Es decir, tenemos un libro para el mercado nacional con un ISBN y puedes perfectamente publicar otro ISBN para meterlo en el canal internacional bajo demanda. El problema de estas características tan estandarizadas Sí. es la tecnología en muchos sitios, es un problema de las máquinas. Sí, realmente es de las máquinas y de la optimización. Hay que tener en cuenta que un libro se fabrica de forma unitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que si imprimimos, por ejemplo, con máquina de pliego, solamente se va a fabricar un libro, con lo cual hay que parar la máquina, colocar el papel de ese libro de 80 gramos, si tiene que hacer solapa cuando salga, hay que hacer el pliego de esa solapa. Es más el problema de todo el flujo de producción de esa unidad, que más la tecnología productiva que luego, al fin y al cabo, si por ejemplo en bobina, da igual sacar que 500, que... Pero, por ejemplo, tienes una máquina de impresión digital con la que puedes hacer ambas, pero luego el módulo a lo mejor para la Claro. cubierta o para el plegado es el que a lo mejor te funciona, ¿no? Claro, al fin y al cabo, todas las empresas que se están dedicando a la impresión bajo demanda de libros, lo que están entendiendo o lo que intentan es evangelizar sobre esa estandarización, porque si no, todo ese proceso de parar la máquina tal, luego eso se traslada a nivel de coste al editor, con lo cual, como veremos a continuación, no es lo mismo imprimir un libro por 1,5 € que imprimirlo por 9, porque si no ya se sale fuera de mercado. Y al final se trata de que ese libro tenga un precio de mercado adecuado. Entonces, el libro infantil juvenil, el libro ilustrado, Sí. ¿hay algo fuera? Aquí tiene
entre comillas, problemas para poder utilizar la ventaja que ofrece la distribución bajo demanda. Nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, hacemos impresión bajo demanda y distribución bajo demanda de libros en tapa dura. Fabricamos un libro en tapa dura, tenemos muchos clientes de infantil, de cuento personalizado, que es solamente un libro para un cliente. Pero lógicamente ese libro no se va a poder fabricar en Latinoamérica, porque no tienen, digamos, esa flexibilidad que a lo mejor podemos tener nosotros en España. Siempre nos preguntan, oye, ¿cuánto? 10 minutos. Vale. Nos preguntan siempre mucho, vale, está muy bien, ¿cuánto me cuesta imprimir un libro? La pregunta siempre es, depende. ¿De qué depende? Por supuesto de cuáles son las características, cuál es el tamaño, qué tipo de papel. Me he traído también el estándar. Paso para adelante y para atrás. Vale. El estándar de un libro de 15-21, 200 páginas, 150 ejemplares, pero solamente cojo el precio de uno. Papel offset de 80, estucado mate y un precio de venta de 12 euros. Una comparativa de cuánto cuesta imprimir ese libro en cada uno de los países en los que estamos. Me ha faltado Argentina. En Colombia ese precio unitario sería 1,86, México 2,36, Perú 1,75, España 1,68, Uruguay 2,86. Responde ese precio, porque muchas veces preguntan, oye, pues no tiene que resultar rentable imprimir un libro. Oye, pues aquí está la estructura de coste que luego realmente, si hacemos la comparativa, por eso me trae el precio de venta al público, son 12 euros, son menos de 2, con lo cual los porcentajes te permiten totalmente poder hacer esa fabricación para que se venda uno a uno. ¿Vale? Esto es en blanco y negro. En color sí es verdad que en Latinoamérica resulta bastante caro. Sí. Otra comparativa. Nos hace mucho la pregunta, vale, si yo vendo un libro en distribución bajo demanda, ¿cuánto gano como editorial? Vale, nosotros somos transparentes en eso. De forma estándar el editor recibe un 25% de las ventas. Respuesta automática del editor, si mi distribuidor me da el 50%, vamos a pararlo. El 25% de la venta en firme, ya habiendo pagado la impresión, ¿vale? Con la distribución clásica, 50%, pero luego tienes que restarle la impresión, tienes que restarle la devolución y tienes que restarle los costos ocultos, que son administrativos, financieros, de gestionar toda esa devolución, todos esos pedidos. Lo que he hecho es una comparativa real de un estudio que hemos hecho con diferentes editores, que por supuesto no se tiene por qué adaptar a toda la muestra completa, habrá editores que subirán y bajarán, ¿vale? Los descuentos medios del sector, dados por estudios públicos, ¿vale? Distribuidor un 50%, creo que estaba en 48, 49, pero bueno, estaba así. Librerías el 35, cadenas el 40, hipermercado el 36, kioscos el 30, venta directa el 23 y otros canales el 28. Si luego hacemos ese ejercicio, que justo abajo aparece un poco la explicación, si ponemos en distribución esos 1000 ejemplares, ponemos 14 euros de precio de venta al público, hacemos una estimación, según el sector, un 29% de devolución. Ese 29%, hacemos el cálculo de cuánto nos costaría esa impresión de esos ejemplares y le restamos esos costes ocultos, que está estimado entre un 5 y un 7%, ¿vale? ¿Cuánto realmente se nos quedaría de todo ese porcentaje? Todo esto es estimación, ¿vale? Con distribuidores clásicos, pues está entre un 26, 28%, teniendo en cuenta que estás corriendo un riesgo de que puede ser 29, pero a lo mejor puede ser 30, o a lo mejor no, se hace la labor muy bien y ya es de un 5. Pero ya tenemos, digamos, esas pequeñas arenas movedizas que no sabemos realmente cómo va a funcionar mi libro, ¿vale? Librerías el 37%, cadena de librería el 33%, supermercados 33%, kiosco el 41%, directa 52% y otros canales el 47%. Nosotros nos ubicamos en el 25%. Hacer la comparativa, tú dices, pues mira, sigue siendo inferior, no tan inferior como me pensaba al comienzo, pero ¿qué es lo más importante? Que realmente no estoy corriendo con una inversión previa, que realmente estoy controlando toda mi estrategia porque sé dónde están mis libros, no tiene coste el sumarme al sistema y todo lo que venda va a ser en firme.
Por lo cual, por eso ese porcentaje de variación. ¿Vale? Totalmente. A veces, sí, a veces hablamos de distribución sostenible. Por eso mismo, porque sabes exactamente, tienes el control de todo lo que ocurre. Claro. Hay un riesgo de inversión inicial, claro. Y es posible que siga alimentando porque, oye, que no tengo ejemplar en mi almacén. Oye, te paso 300 más. Oye, que no tengo tal, te paso 200 más. Y luego te vienen 1500. Dices, ostras, pero si te he estado dando. Como he dicho antes, la distribución de stock se tiene que seguir haciendo y es totalmente necesaria para libros de novedad, libros que van a un público general. Eso se tiene que seguir haciendo y soy defensor y siempre lo digo. Por eso, cuando la gente dice, oye, distribución bajo demanda sí o no, es que no es un sí o un no. Dependiendo de tu estrategia, dependiendo de cuál sea ese ejercicio que hemos hecho con el Canvas, quién sea tu público objetivo, qué valor quieras aportar, que plantees esa estrategia para llegar, la distribución forma parte de esa estrategia. Pero toma el control de tu estrategia y decide, libro a libro, país a país, qué quieres hacer. Claro, totalmente. Ahora, esta ventana se ha abierto a que salía un poco la democratización de la distribución, porque antes la distribución solamente estaba reservada a unos pocos y ahora, sin embargo, la distribución se ha abierto a todos. Totalmente. 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 Es, digamos, para nosotros, para Podeprint, tenemos como clientes editoriales, por llamarlas tradicionales, y editoriales de autoedición. Digamos, son un perfil más dentro de todo lo que se abre, pero lógicamente el producto de autoedición es un escritor que es novel habitualmente, que no ha podido llegar a la gran masa, con lo cual tiene un mercado mucho más pequeñito. Al tener un mercado mucho más pequeñito, pues no puede hacer una impresión de 3000 ejemplares porque luego no tiene dónde colocarlos. Lógicamente el distribuidor clásico también corre con un riesgo si tiene que mover 3000 ejemplares de un libro desconocido, porque son también gastos que se le trasladan al distribuidor. Cuando se dice, no, es que la distribución clásica no quiere distribuir, oye, que tiene un coste también, el hecho de llevarlo a librería. Y librería, cuando le das un libro de un autor desconocido que no tiene, no quiere decir que sea más bueno o más malo, pero no tiene esa labor de marketing detrás que empuja. También le está suponiendo un coste al librero. De ahí que se vea un poco con una connotación quizás no tan positiva, pero que según incluso datos propios de estudio del número de novedades del año anterior, podemos estar hablando de que el 15-18% de lo que se publicó el año anterior podía ser autoedición, sin contar Amazon, que no hay todo. Pero en Argentina, por ejemplo, hablamos del 26% de todo lo que se publica, o en Estados Unidos también superándolo. Cuando hablamos del... A ver si carga bien. Vale, no se cargó bien la diapositiva, pero bueno, lo comento. Decíamos que la distribución bajo demanda sí o no, por supuesto, siempre depende y siempre se adapta. Nosotros ofrecemos diferentes tipos de soluciones para cada situación del editor. Lo hacemos compartiendo incluso también datos. El editor, el 45% de las ventas de editor son directas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos conectando la página web del editor con nuestro sistema de producción bajo demanda. Y lo estamos haciendo a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Que antes, si un usuario de México compraba o intentaba comprar en una tienda online de la editorial en España, probablemente no recibiría el libro porque tenía que pagar todos los gastos de envío. Actualmente lo conectamos sistemas a esa tienda y el libro se produce automáticamente en México, con lo cual le abrimos la internacionalización al editor desde su propia tienda. A la librería que digamos que hemos comentado anteriormente, que es de proximidad, nosotros digamos fuimos el primer caso de éxito de conexión y comunicación con Cegal, que daba un acceso informativo a todas las librerías que formaban parte de Cegal con todo nuestro catálogo de distribución bajo demanda. Estamos conectando también con los principales proveedores de software del
de mercado. Fuimos también los primeros en conectar con el principal proveedor, en este caso es Prebenque. En un primer momento lo hicimos con GSLib, que ahí la pregunta Lucía, ¿verdad? Pero soy malísimo por los nombres. El GSLib es una solución a nivel de gestor de la tienda. Lo que hicimos fue conectar con ese gestor y actualmente lo hemos hecho también con WebLib, que es la solución de comercio electrónico para las librerías. Estamos conectando de manera directa con cadenas como Casa del Libro, Carrefour, Fnac, ¿vale? Para dar respuesta a ese 17% de los libros que venden este tipo de perfiles. Vale, comentábamos también antes de huir de esa batalla entre los dos tipos de distribuciones. Con el proyecto 1.1 lo que hemos hecho ha sido estrechar lazos y comunicarnos para que todos esos editores que, por ejemplo, ya están distribuyendo con AZ, pero lógicamente AZ no puede tener, o el editor no puede darle ejemplares y stock de todo el catálogo que tiene, porque no resulta rentable, le sigue entregando el libro de novedad, le sigue entregando el libro que circula más fácilmente dentro de la cadena, y anteriormente no podía darle el long tail, esa parte del iceberg que se quedaba debajo. Entonces, en esa comunicación que hemos hecho, lo que hacemos es establecemos un marco, un escenario, para que a través de Podiprint esos libros puedan estar disponibles. De esta forma, si un librero le pide al distribuidor, en este caso, por ejemplo, hablamos de AZ, estos libros, ellos nos lo copian a nosotros, producimos el libro y lo entregamos a ese lector. Entonces, hacemos ese escenario común porque entendemos que existen diferentes tipos de libros, diferentes tipos de catálogos, diferentes tipos de necesidades. Y hay un entendimiento totalmente coherente, lógico y... Sí. Actualmente, digamos, ese marco solamente está con ellos cuatro. Con AZ, con Elcar, Arnoia y Astor Libros, actualmente. Porque se tiene que conectar los sistemas informáticamente, tenemos que hablar también el mismo idioma. Pero digamos es una opción que también planteamos a los editores, aquellos que por ejemplo tienen exclusividad. Si tienen exclusividad con esos distribuidores, como no pueden tener en stock todo el catálogo, pues entonces nos entendemos en ese sistema para que el catálogo, que al final se consiga el objetivo que buscamos, que es que se elimine el agotado, ¿vale? Disponibilidad, accesibilidad y visibilidad, la triple corona. ¿Ya? Vale. Y bueno, luego en cuanto a la internacionalización, yo creo que queda claro. Conectamos con Latinoamérica, conectamos también con el resto del mundo para que no tengas que exportar los libros, que en ciertas situaciones también estará bien, pero en otras situaciones pues resulta menos recomendable. Y simplemente hacer un repaso. Vale. Bueno, lo comento, más o menos me sé algo. Un gráfico sobre qué tipo de géneros son los que tienen mayor presencia en nuestro catálogo de distribución bajo demanda. Es el libro de historia y los de ficción y ficción juvenil los que tienen mayor peso en ese catálogo de 5 millones de títulos. Cuando lo hacíamos pensábamos qué tipo de libros o qué tipo de género iba a funcionar mejor, siempre decíamos, oye, el técnico sí, religión porque es el género de los que más, digamos, se exporta, pero luego, sin embargo, nos hemos llegado a una sorpresa con el tipo de género de los libros en distribución. ¿Dónde vende el editor español? Digamos, aunque tengamos muchos usuarios que están conectados desde Latinoamérica, hacemos la visión desde aquí. Principalmente donde el editor vende más libros en los mercados de habla hispana es Argentina, por este orden, España y México, en ese orden. Y se puede llegar a entender, porque el mercado argentino está sufriendo, bueno, lleva tiempo, siempre ha sido un poco complejo, y entonces este sistema le ofrece la posibilidad de estar en las librerías de Argentina sin que haya una exportación y puedas tener el control de todo lo que se vende. Y aquí había otra parte que esto sí está totalmente perdida, que es, tiro de memoria, los libros que más se venden en las librerías de España
de todo ese catálogo de habla hispana, que son España, en ese orden, Argentina y Colombia. Todos los libros. Por procedencia, por supuesto, de habla hispana. Sí, a ese le pongo marca de agua también, que no se vea así. Sí, lo compartimos para que todos lo tengan. Y luego, por supuesto, el metadatos sí que importa, y aquí tengo que llevarle... tengo que ayudar a mis compañeras de Data Library. Arantxa, estoy utilizando un gráfico suyo, mira, no se ve, así que eliminamos el copyright. Se veía solamente el logotipo, ha sido... Me han troleado, un dato súper relevante, y es que si los metadatos del libro están totalmente enriquecidos, podemos subir potencialmente la venta de un libro, un 75%, incluso en algunos mercados el 150%. Así que todavía estamos en ese debate de los libros, hay que enriquecerlo, y ocurre también con la imagen de cubierta. Imaginad cuando entráis a una tienda online, no conocéis un libro, os gusta el título y no aparece la cubierta, ese libro no lo compráis, pues no lo estáis viendo físicamente, con lo cual el potencial de venta baja totalmente. Bueno, he llegado justo al final, con una conclusión que es: conecta con tu lector y conecta con tus puntos habituales de compra, porque es súper importante que la filosofía bajo demanda integra a todos los canales, a todos los agentes de la cadena de valor del libro. No se deja nadie fuera, y lo que trata es de optimizar que haya más libros, en más lugares, en más destinos, en menos tiempo y con menor coste. Todas las dudas que se planteen fuera de aquí, pues mis contactos, de todas formas por redes también somos bastante activos, y nos encanta discutir de forma enriquecedora. Así que si tenías alguna pregunta ahora mismo, si por la red ha llegado alguna, y si no, se puede seguir la conversación. Bueno, pues muchas gracias. Vale, muchas gracias de forma presencial, muchas gracias de forma online a todos los que han asistido, y seguimos hablando y debatiendo. Okay. Nada, gracias.